Bienvenidos, el día de hoy les voy a estar enseñando los materiales básicos y los que yo más utilizo para trabajar la bisutería. Empecemos. Bueno, esta es la mostacilla checa con la que yo trabajo, los tengo en diferentes frasquitos, cada frasquito con un respectivo color porque me parece más organizado. Con estas mostacillas podemos realizar un sinfín de accesorios, aretes, collares, manillas, etc. En este frasquito tengo diferentes cuentas o piedras de diferentes estilos, son muy útiles también para complementar algunos de los accesorios que estemos haciendo en mostacillas o simplemente para hacer diferentes aretes o collares. También tengo estos botones que me parecen muy prácticos y podemos realizar diferentes accesorios con ellos. Bueno, estas son en madera, realmente se pueden utilizar para lo que quieran, pero yo las utilizo para ponerlas en las puntas de las cuerditas de los collares, que me parece que se ven muy bonitas. También tengo las cáscaras de pistachos que me parecen muy prácticas para realizar diferentes accesorios, como por ejemplo los aretes que les dejo acá en la imagen. Acá terminamos el grupo de las cuentas o piedras, estas son las que yo utilizo generalmente, pero obviamente ustedes utilizan pues las de su gusto, ¿cierto? Estas son las pinzas o alicates que yo más utilizo, estas de punta redonda, obviamente pues se utilizan para trabajar el alambre, sobre todo para poner las argollas, los ganchos para los aretes, etc. Este alicate es de punta plana, este es el que yo realmente utilizo prácticamente para todo, me gusta mucho, también tiene para cortar alambre, entonces es mi favorito. Este es específicamente para cortar alambre, yo realmente no lo utilizo mucho, pero creo que hay que tenerlo porque en cualquier momento lo podemos necesitar. Y obviamente no nos pueden faltar las tijeras, que son sumamente necesarias. Ahora entramos al grupo de los hilos, en este caso tenemos un nylon rígido de 4.5 libras calibre 0.22, muy mencionado en casi todos mis videos, por no decir que en todos los videos que tengo de tutoriales de bisutería. Me encanta, es mi favorito. Realmente con él se pueden hacer un montón de accesorios, casi todo, entonces me gusta mucho. Este es el nylon elástico, con él podemos realizar también diferentes accesorios, entre ellos manillas, tobilleras, collares, entre muchos otros. Este es un hilo de alta tenacidad, también se utiliza mucho pues para realizar todo tipo de accesorios, pero especialmente para hacer collares. Yo personalmente no lo utilizo mucho, yo prefiero quedarme con el nylon. Sin embargo, creo que hay que tenerlo dentro del grupo de los materiales básicos. Por acá tenemos el famoso hilo chino, a mí me parece muy útil. Yo lo tengo negro, pero viene en diferentes tonalidades. Con él podemos realizar manillas en macramé, collares. También lo podemos utilizar como cuerdita para algún collar que realicemos sencillo en mostacillas. Y bueno, en fin, un montón de accesorios. Bueno, también tenemos el hilo terlenca, que es muy útil para ponerlo como cuerdita a los collares que aparecen así más o menos como en la imagen, sencillos, y para hacer manillas, también manillas en macramé. Con esta cadena también podemos realizar diferentes collares y manillas. Creo que para los que están iniciando con el tema de la bisutería, el metro es sumamente útil. A medida que ustedes ya van realizando accesorios, ya van familiarizándose más y ya van calculando la cantidad de hilo o de nylon que van necesitando para cada proyecto. Entonces creo que al inicio puede ser muy útil, por eso lo dejo en los materiales básicos. Ahora tenemos el encendedor, seguramente muchas personas no lo utilizan, pero para mí es muy útil. Continuamos con las agujas, hay muchísima variedad de agujas dependiendo de lo que vayamos a realizar. Pero para que no se confundan, la aguja con la que yo he trabajado siempre es con esta número 10. Por eso está dentro del grupo de los materiales básicos. Todo, absolutamente todos los accesorios que yo he realizado han sido con esta aguja. Siempre utilizo una telita o un trapito para poner todos los materiales con los que voy a trabajar, especialmente las mostacillas. Yo las agrupo para que no se me vayan a mezclar y me parece muy útil. Yo me imagino que ustedes podrán utilizar obviamente algo más, pero para mí el trapito o la telita es muy práctico. Ahora les voy a enseñar los otros materiales que yo más utilizo y que no son tan básicos, pero que sí obviamente los vamos a utilizar dependiendo del proyecto o del accesorio que vayamos a realizar. Yo tengo estos aros en oro golfi donde vamos a tejer mostacillas y más o menos quedarían así como en la imagen, ya dependiendo el estilo que cada uno le queramos poner. También tengo por acá unas argollas para llaveros. Como pueden ver, este es un pastillero, me gusta mucho porque puedo tener las cosas de una manera muy organizada. Una de las cosas que guardo acá son los pasadores, que se utilizan mucho para ocultar los nudos
Cuando terminamos alguna pulsera, collar o tobillera, sobre todo con el nylon elástico, estos también se utilizan de manera decorativa. Y por acá tengo los topes, que son los que se le ponen a los topos en la parte de atrás. Estos, como son tan pocos, los tengo acá mezcladitos. Los tengo en plata, oro golfi o acero inoxidable, porque aparte tengo los que son en goma. También tengo otro pastillero donde guardo diferentes cosas, entre ellas las argollas, a las que yo también llamo aros de empate, porque son precisamente para esto, se utilizan muchísimo, tanto para aretes, collares, pulseras, tobilleras, dijes, son muy útiles. Estos son los dijes, también se utilizan muchísimo para las tobilleras, las pulseras y los collares. Como pueden ver, yo no tengo mucha cantidad de cada cosa porque me gusta que a medida que vaya realizando algún proyecto comprar la cantidad necesaria. También guardo los ganchos para los aretes, los topos y los broches para los collares, manillas y tobilleras. Este es un telar para manillas en macramé, es muy sencillo, lo realicé yo misma y acá podemos hacer muchísimos accesorios también. Y si no tienen el telar, también pueden utilizar una de estas tablas para realizar las manillas en macramé. La cinta la utilizamos para fijar o asegurar el hilo en la parte de abajo. Y por último, este es un gancho número 2 para tejer. Yo tejo diferentes accesorios, entre ellos también realizo la cadeneta para las cuerditas de los collares en mostacillas. Hago también atrapasueños en crochet, manillas, aretes. La lana que utilizo para realizar estos accesorios se llama coral. Esto fue todo por hoy, espero que les haya sido muy útil esta información. Ustedes ya saben que hay un sinfín de materiales para trabajar en bisutería. Como les dije antes, estos son los que yo más utilizo, los que yo considero los básicos. Entonces espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los invito a darle like, a comentar, a compartir y a suscribirse. Muchas gracias por estar aquí y mil bendiciones para todos.